3 temas rápidamente. El primer tema o la primera conversación lee de la siguiente manera: ¿qué es la doctrina de la justificación por la fe? Y cuán importante es comprender, asimilarla y articularla. La doctrina soteriológica de la justificación por la fe. Amén. Justificación por la fe. Cuando hablamos de justificación, nos preguntamos a quién le están justificando. Y en este caso, la justificación es la excusa. ¿Qué excusa hay? ¿Y quién trae la excusa? ¿Y quién necesita ser excusado? Si usted alguna vez ha tenido una situación particular, para usted ser justificado por esa situación particular, alguien tiene que crear una excusa por la cual usted hizo lo que hizo. Cuando es usted el que crea la excusa, de cierta manera se levanta algún tipo de pregunta como ¿será esto verídico o cierto? En cambio, cuando es otro quien lo excusa, pues crea cierta mayor afirmación. Cuando hablamos de la justificación de parte de Dios, lo que implica es que el Señor crea la excusa y le crea la excusa al Padre y dice: ellos pecaron y yo los voy a excusar. Él los excusa, nos excusa. Ahora escuche bien, la forma en que nos excusa y lo que dice para excusarnos es que somos ignorantes. Esa es la excusa de él. Él en la cruz dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros creemos que solamente era a los que estaban allí. Él, cuando lo dijo, se refería a todos nosotros. Decía: ellos pecaron porque no sabían contra quién lo hacían. Si ellos supieran contra quién lo hacían, ni siquiera levantarían la cabeza. Pero por cuanto son ignorantes de quién es Dios, pecan. El no conocer quién es Dios facilita el que usted se adentre aún más en el pecado. Por lo tanto, la justificación que Jesús da es nuestra ignorancia. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros no aceptamos que somos ignorantes. No nos gusta que nos digan ignorantes. Nos sentimos ofendidos. Y eso agrava la situación, porque cuando usted hace las cosas porque lo hace, porque lo sabe, ¿ya vio cómo complicó la cosa? Porque usted no lo hizo porque no sabía, usted lo hizo porque sabía. Y la Biblia dice: pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Vio cómo es que trabaja esto? Por lo tanto, el Señor dice: perdónalos porque son ignorantes. Y esto es importante porque nuestra salvación depende de alguien que conoce a lo que es la salvación, lo que nosotros hemos perdido, y nos da a nosotros la oportunidad de llegar a aquello que desconocemos, el cielo. ¿Cuán importante es articular esa doctrina en base a la soteriología de que somos salvos por gracia, por la obra redentora de Jesús y no por nuestras propias obras? Seguro, la importancia es significativa. Es tan importante que hizo que en el 1500 la Iglesia Católica se dividiera y existiera el protestantismo. Porque cuando usted declara que usted es salvo por la gracia y no por sus obras, usted está allí declarando que usted no es capaz de hacer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. ¿Ve? Cuando usted dice: soy yo el que me ocupo de mi salvación y yo soy de cierta manera el responsable de ir al cielo. Y déjeme decirle algo: nosotros entendemos que es necesario guardar nuestra salvación, pero nosotros no creemos que es usted el que genera la salvación. Usted no la genera, usted atesora lo que le dieron. Es diferente. Por lo tanto, por cuanto usted atesora lo que le dieron, usted lo guarda y usted no lo genera, entonces usted habla de lo que le dieron.
Y lo que le dieron es algo maravilloso que se llama la salvación. Para hablar de la salvación, usted tiene que partir de la premisa que usted era un ignorante, ciego era, mas ahora veo. Usted tiene que partir de la premisa que usted hizo lo que hizo sin conocer quién era el que le hablaba. Saulo iba en su cabalgadura o iba caminando, el Señor se le apareció y en ese momento se dio cuenta a quién él le perseguía. Notó cómo trabaja la salvación. Hacemos lo que hacemos porque somos ignorantes a quién lo hacemos. Cuando nos damos cuenta de quién lo hacemos o por lo que estamos haciendo y a quién fue que lo hicimos, es allí que llega la salvación. Muy bien, la Biblia dice y declara en Efesios 2:8: por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Voy a pedirle que me preparen la imagen. Ahí mismo. Vamos rápidamente. Este tema es uno de los objetivos que tenemos en la tarde de mañana. Es un ataque demoníaco en contra de la doctrina de la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Esto es una declaración o un contraste entre las iglesias progresistas, mainstream, las iglesias de la corriente popular, versus las iglesias ortodoxas o que practican lo correcto, conservadoras. Si miramos a mi lado izquierdo, está en inglés: the Bible isn't, la Biblia no es la palabra de Dios. No se interpreta por sí misma, que es una de las reglas de la hermenéutica, de la ciencia de interpretación. La Biblia no se interpreta por sí misma, dice esa aseveración. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de reglas ni de respuestas. La Biblia no es inerrante o infalible. Versus, lado derecho, la Biblia es un producto de comunidad, una biblioteca de texto multivocal, una respuesta humana a Dios. Es viva, eficaz y dinámica. La Biblia es la palabra de Dios, versus en la Biblia encontramos y hallamos la palabra de Dios. En movimientos progresistas cristianos que está dominando los aulas universitarios, hay un movimiento que se llama The Red Letter Revivals. Ya si usted se pone a analizar solamente el eslogan, se va a dar cuenta que ellos están resaltando las palabras de Jesús como si fueran las inerrantes e infalibles, y el resto como un libro de información o histórico. Trabajamos el tema de la inerrancia de las Escrituras. Mire, amado, cuando usted ignora la palabra del que habla, usted ignora al que habla. Cuando usted ignora lo que se escribe y lo escribió Dios, usted ignora a Dios. Ahora, ¿qué sucede con esto que está aquí? Si yo ataco la Biblia y digo la Biblia es producto de que el hombre escribiera, de que pasara todo esto y toda esta situación que están tratando de hacer ver, que de cierta manera entendemos que Juan lo escribió, el libro de Juan lo escribió Juan, eso es muy cierto, y todo esto es bien interesante de ver cómo el ser humano trabaja el asunto de escribir esto que nosotros vemos. Ahora, la inspiración, lo que implica esto es quién es el que está hablando, a través de quién está hablando. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando usted no es espiritual, usted no cree que Dios puede utilizar a un hombre. Y la Biblia es el producto de la interacción de un Dios vivo con gente que Él quiere que vivan. Y utiliza esa misma gente para que le hable a los que están a su alrededor, para que ellos entonces hablen de esa interacción. Ahora, que no es una Biblia de reglas, o sea, la palabra de Dios no son reglas. Que la palabra de Dios no es inerrante, infalible. Inerrante e infalible implican de que son
actualmente necesarias y que provienen de Dios mismo. Usted está diciendo, eso no proviene de Dios, es producto de la sociedad. Mire, esto que está aquí es la manera moderna de Nabucodonosor decir, esta es la Babilonia que yo creé. Esta es la forma nueva de hacerlo. Es decir, la Biblia no es producto de Dios. Es producto de nuestro esfuerzo para conocer a Dios. Y es allí cuando te conviertes en un animal. Es allí cuando empiezas a comer hierba. Porque cuando usted entiende que lo que proviene de Dios, usted tuvo que ver algo en eso, usted está ignorando la obra de Dios. Por eso la Biblia dice, el cielo cuenta la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está hablando, ciertamente cuando miramos alrededor, quizás usted no entienda el cómo lo hizo, pero sabe el quién lo hizo. Entender quién lo hizo es más difícil de entender lo que está a nuestro alrededor. Mañana, y quiero hacer un paréntesis grande, mañana vamos a estar hablando sobre el principio. Dios en el principio, cómo el Espíritu Santo trabaja en el ser humano, de dónde sale Satanás, cómo fue creado Satanás, cómo el Espíritu Santo interviene en todos estos asuntos, cómo es que entonces nosotros interpretamos el asunto del principio, de dónde proviene el bien, de dónde proviene el mal. Todo esto es importante saberlo para entender la eficacia de la palabra de Dios. Cuando usted no entiende el principio, usted no entiende el final. Amado hermano, la Biblia es circular. O sea, Génesis empata con Apocalipsis. Usted hace así y los une. Y usted va a notar, amado, que en el principio no había luz. No había, en otras palabras, no había lumbrera, no había sol, no había luna. Pero usted va a notar que el primer día había luz. Léalo. Había luz, pero no había lumbrera. Las lumbreras fueron creadas el cuarto día. ¿Qué va a notar en Apocalipsis? En Apocalipsis va a notar que nuevamente las lumbreras se van a apagar, pero la luz va a continuar. La pregunta es, ¿quién es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué fue lo que ocurrió en el principio que prendió para nunca apagarse? ¿Y por qué en Apocalipsis todo se apaga, pero todavía eso no se puede apagar? Mañana hablaremos de ello. Tremendo, ya cubrimos una parte. Y la última, Amén. El último tema. ¿Cómo podemos definir y articular neumatología 101, la base, la neumatología, doctrina del Espíritu Santo? Y vamos a conectar también qué es y en qué consiste la llenura del Espíritu. Ok, un tema muy controversial dentro de la iglesia pentecostal, porque nosotros no hemos definido enteramente lo que es llenura. Y nos dejamos llevar constantemente de lo que se dice en el altar sin tener debates racionales sobre lo que es la llenura. Entonces, para algunos, llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Otro, llenura del Espíritu Santo es el hecho de que el Espíritu Santo, inmediatamente que usted se convierte, hace lo que nosotros le llamamos lo que es la justificación. Y es allí regeneración y todo lo demás, y allí le hace parte del cuerpo de Cristo y hace lo que nosotros le llamamos santificación. Y en la santificación, que lo une como parte del cuerpo de Cristo, es allí donde está la llenura. Eso, amado, en cuestión de 2 minutos tuviéramos, ¿verdad?, que trabajarlo un poquito más de tiempo, pero lo único que sí le puedo decir es que la llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, porque la Biblia establece muy claramente y se pregunta a sí mismo y dice, ¿hablan lenguas todos? ¿Profetizan todos? Y la respuesta de eso es no. Dice que no.
Por lo tanto, si usted cree que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua, pues usted se enfrenta con ese versículo que le dice, no todos hablan en lengua. Por lo tanto, no todos están llenos. Pero la Biblia dice que sí todos están llenos. Entonces, ¿qué es lleno? ¿Qué es lleno? Lleno es algo más allá. Lleno, amado, cuando usted está lleno, tiene que ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, el Señor está con una mujer allí, la mujer samaritana, y le dice, ¿sabes qué? Si tú me das de beber, yo te doy agua. Y culmina diciéndole, jamás tendrás sed. ¿Estarás llena? ¿Llena de qué? De agua. ¿Y qué es la agua? ¿Qué es la agua? Inmediatamente que ella entendió, rápido dijo, se adora aquí, los otros dicen que adoran allá. Entendió que estaba hablando de la adoración. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo trabaja con el asunto de la adoración y ella entendió todo esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a entender el asunto de la llenura del Espíritu, porque hay gente que viene a la iglesia que de alguna manera piensan que están vacíos porque no tienen X o Y cosa, en este caso el don de hablar en lengua, cuando sí tienen la llenura que el Señor da. Pero para eso tenemos que tomar un tiempo para enseñarle qué es esto. Y lo voy a hacer en 2 minutitos más. Y es, amado, estar lleno. Mire, nosotros somos criaturas del Señor. Y al ser criaturas del Señor, usted nace de nuevo. Usted no se alimenta solo. Alguien lo alimenta. Para usted estar lleno, alguien le tuvo que dar. Usted no pudo comer solo. La pregunta es, ¿quién le está dando de comer para tenerlo lleno? Pablo enseña que quien nos da de comer, quien nos enseña, nos revela sobre el pecado, sobre lo que es la santidad, sobre lo que es, amado, la verdad, es el Espíritu Santo. Es Él. Es Él. Por lo tanto, ¿quién nos llena? Él nos llena. Él es quien nos llena. Por cuanto nos llena, entonces se produce en nosotros una actitud de trabajar, de adorar en el nombre del Señor. Culmino con esto. Ya usted me invitaron, usted sabe cómo es la cuestión. En la antigüedad se ungían. Y de la manera en que se ungían era con agua, con aceite y con sangre. ¿Escuchó eso? Aceite, sangre y agua. El agua lo hacían afuera. El aceite lo hacían dentro del templo. Y la sangre arriba. Afuera era levita en proceso de ser sacerdote. Aquí en el templo, lugar santo, era una persona que ahora era sacerdote. Y acá arriba con sangre era una persona que se iba a convertir o era el sumo sacerdote. ¿Ok? Por lo tanto, todo el mundo deseaba, en el asunto de los levitas, deseaban entrar y ser llenos en el altar. ¿Ve? Completar. Esa era la llenura. Cada una de ellas, tanto el agua como el aceite, se lo echaban completamente. Pero la sangre era la mitad nada más. Era el lóbulo, el dedo y el pie. Era la mitad nada más. ¿Ok? ¿Entendimos eso? ¿Qué sucede? Cuando viene Cristo aquí, a la tierra, Él hace el mismo proceso. Él lo bautizan. Va al desierto y lo ungen. Y luego en la cruz del Calvario se une. ¿Vio? Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque no se unge la mitad. Se ungió completo. Pablo, entendiendo eso, dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué implica esto, amado? Que ahora cuando Cristo nos llama, no empezamos de allá para acá. Empezamos de aquí para allá.
Por eso cuando tú vienes a Cristo, lo primero que ocurre es que te lava con la sangre. Luego de eso viene el Espíritu Santo Come on. y te bautiza, te echa agua. ¿Y para qué te echa agua? Perdonen las cámaras. ¿Y para qué te echa agua? Porque inmediatamente que te ungen, con agua no, con aceite, perdón. Inmediatamente que te ungen con aceite, inmediatamente te ponen a trabajar. Es más, Jesús mismo lo dijo. Cuando estaba en el desierto, dijo, me ungió el Espíritu para... Y empezó a decir para qué era. Porque todo el que ungido, escuche bien, todo el que ungido con aceite lo ponen a trabajar. Todo el que ungido con el Espíritu te ponen a trabajar. ¿Cómo yo sé que soy ungido y lleno? Porque trabajas. Hay necesidad de hacer algo. ¿Y qué sucede, amado? Sucede que luego de eso viene el del agua, afuera. ¿Y quién trabaja el del agua? La iglesia. La iglesia es quien te bautiza. La idea de bautizarte es decir que tú vienes de un lugar que Cristo te rescató, el Espíritu Santo te llenó y la iglesia reconoce el trabajo que ya hizo el Espíritu en ti. Y te dice, ya, pero no de algo. Antes, lo interesante era que todo el mundo quería ir a la presencia. Pero mire lo que hace Cristo. Hizo al revés. Nos mandó para afuera. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo interesante es que ya todos hemos estado en un lugar privilegiado, en la presencia de Dios. Ahora que conoce la presencia de Dios, sal y háblele al mundo de lo que tú has recibido aquí. De eso se trata la llenura. Se trata de decirle a la gente, antes yo estaba buscando estar al lado de mi Creador, pero Él me puso a su lado y ahora me envió a ti, a tu lado, para decirte que Él te ama. De eso se trata la llenura. No fueron 5 minutos, disculpa. Un aplauso fuerte. Amén.